para los que lleguen después. Hoy vamos a estudiar el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Vamos a leer y luego vamos a orar. Entonces usted puede abrir su Biblia, puede abrir la palabra de Dios en Mateo 7, comenzando con el versículo 7, para darle continuidad de lo que quedamos quietos el año pasado. Mateo 7, 7. Si usted no ha estado en todas las clases, ya sabe que está en la web, todas las clases de el Sermón del Monte y del libro de Génesis. Entonces voy a leer de Mateo 7, del 7 al 11. Voy a leer la palabra y luego vamos a hablar. ¿Me siguen ahí? ¿Están en Mateo 7 ya? Sí, Señor. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, lo recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Llegamos hasta ahí. Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor. Tú eres el que nos dice pedir. Tú eres quien dice eso, Señor. Y aquí estamos otra vez para pedirte por tu inspiración, Señor, por tu guía a lo largo de este mensaje. Guarda, Señor, a este mensajero de errores y pecados, Señor. Dios, no le permitas tergiversar tu palabra, Señor, ni agregar a lo que tú has dicho, y tampoco le permitas dejar fuera lo que tú quieres que se diga, Señor. Permite, Dios, que todo tu consejo inspirado en esta parte de las Sagradas Escrituras pueda ser enseñado. Ponte tú en el medio, Señor, que te veas tú, Dios. Escóndeme ahí en tu mano, en tu regazo, escóndeme detrás de la cruz. Y que al final, cuando todo se haya dicho, tu nombre, Jesús, haya sido glorificado y exaltado en medio nuestro. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 Bueno, entonces, si usted se ha estado entendiendo lo que hemos venido estudiando, Mateo 7:7, para los que llegan, esta es la tercera vez que Jesús habla acerca de la oración en este sermón, en el Sermón del Monte. Y yo no creo que sea como accidental que el sermón más conocido en la historia de Jesús hable 3 veces de la oración. La primera vez, Él les habló de cómo no orar, ¿se acuerdan? De cómo no orar en las plazas públicas para que otros lo vean y para llamar la atención. Que mejor lo hicieran en privado. Cierra tu puerta y ahí en tu aposento ora con Él, ¿sí? Les dijo que no oraran también con largas palabrerías, que no fueran como los gentiles que creen que por sus largas palabras y sus largas oraciones van a ser escuchados. Usted puede ver eso en Mateo 6, el versículo 7 específicamente. La segunda vez, entonces, Él les habló de cómo sí orar. ¿Y qué les dio? El Padre Nuestro. Y ahí, en el Padre Nuestro, tuvimos como 7 o 8 mensajes, nada más desarrollando esa oración. Pero ahora que Él vuelve a hablar de la oración, Él está haciéndolo desde otro ángulo, con otra perspectiva, ampliando parte de lo que Él ya ha venido diciéndole a sus discípulos. Y nos da una invitación para que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Sí? Este es uno de los pasajes más ignorados, que ha sido ignorado por muchos. ¿Sí? Es uno de los pasajes más abusados. Es uno de los pasajes más mal interpretados, más tergiversados y obviamente que han sido mal aplicados. Ustedes lo van a ver. Porque no puede haber una aplicación si todo lo anterior está mal. Entonces, algunos han ignorado este pasaje
muchos de los hijos de Dios lo han ignorado y por lo tanto no piden lo suficiente. Ya lo leímos, ¿no? Otros no han buscado con frecuencia, otros no han llamado con esperanza. Y Santiago en su carta dice de ellos en el capítulo 3, en el versículo 3, bueno, no tenéis porque no pedís. Ahora hay otro grupo que en nuestros días es bastante grande en el mundo entero y que ha tomado este pasaje como si fuera un cheque en blanco, pensando que cuando Jesús dice pedid, eso es sin ninguna condición. Y ahí podemos encontrar a lo que seguramente usted ha oído hablar del Evangelio de la Prosperidad. Toda esa gente entiende que solamente necesita pedir, reclamarlo y con eso ya lo va a recibir. Eso dice esta gente. Gente que vive supuestamente como pisando bendiciones, dice, porque todo lo que tú pisas, eso te va a conceder. No sé si usted ha oído eso, con una mala interpretación de la palabra. Y dentro de ese grupo también entonces hay muchos que dicen que la clave de la oración para que sea respondida y lo que usted pida se le dé es persistencia. Y entonces tú persiste y persiste y persiste hasta que le cambias la voluntad a Dios, hasta que le tuerzas el brazo a Dios, hasta que le ganes el pulso a Dios. Eso es lo que dicen ellos. La clave es persistencia. Y obvio, no hay duda que la palabra nos manda a persistir en la oración, pero la clave para recibir de esa oración no es persistir. La clave nos la da el Señor en su palabra, porque la clave nos dice que la oración que puede mucho, que es poderosa y que es eficaz, es la oración del justo. Ahí nos dice, ahí nos calma el Señor esa interpretación. Es por eso que yo necesito entender todo el consejo de Dios para poder entender lo que Dios tiene que decirme en relación con estos temas particulares que Él ha inspirado en su palabra. Muchas veces el problema de nuestra oración está en que yo estoy pidiendo conforme al corazón humano. Y el corazón humano tiene más que necesidades, deseos carnales. ¿Sí? Ahora si nos puede ayudar. Claro. Bienvenido. Entonces, al orar, mis oraciones realmente reflejan esa carnalidad de mi corazón. ¿Sí? Ahora, cuando uno lee este pasaje, yo creo que ustedes lo han leído eventualmente alguna vez, pero cuando uno lee este pasaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de repente uno descubre con mucha claridad cuál es el énfasis, cuál es el meollo ahí, cuál es el centro, la raíz de la enseñanza final que Cristo quiere dejarnos en este pasaje por encima de cualquier otra enseñanza. Y la clave está en una palabra, fíjense, para que usted me siga allí, está con su Biblia abierta en Mateo 7. La clave está en una palabra y esa palabra es pues, con la que comienza el versículo 11. Ustedes en sus Biblias tienen eso, ¿cierto? Pues, versículo 11. Si vosotros... Perdón, no puedo hacer una interrupción. Perdón, un paréntesis. Como no apenas nos estamos ubicando hoy, aquí pusimos un cafecito, por si de pronto alguno quiere, pues, perdón, no, de pronto lo voy a poner acá que está más desocupado y queda más. Y aquí voy a partir un pancito, es que mientras nos vamos organizando bien. Ay, Camila, mi pastora. Perdón la interrupción. Si quieren cafecito, aquí muchas gracias. ¿Puedo conectar? Ya. Hola, sí. Eso. Ya estamos subiendo de nivel.
Está bien. Dame un poquito más para abajo. Entonces la clave está en esa palabra con la que comienza el versículo 11. Pues es una conjunción que une dos ideas, ¿sí? Es una conjunción que apunta a una causa, a un motivo, a una razón. Es como que yo vengo hablando de algo y después de que llego a un punto digo, pues entonces, ¿sí? Y doy la conclusión, ¿sí? Entonces, esta conclusión, la que yo digo al final, después del pues, tiene que ver con todo lo que yo dije anteriormente. De esa manera, entonces, la causa, el motivo, la razón de todo lo que se ha dicho, lo que leímos ahora en Mateo 7:7, si usted llegó después, léalo ahí en un momentico, es lo que está dicho en el versículo 11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es el énfasis, esa es la enseñanza, eso es lo que Cristo está tratando de resaltar en este pasaje. Por eso es que en el versículo 9, Cristo hace una comparación para resaltar el corazón dadivoso de Dios, del Padre. Dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? O en el versículo 10, y si le pide pescado le dará una serpiente. Esa es la enseñanza de este pasaje. ¿Ok? Ya, terminamos. Gracias. Mentiras. Todavía no. Esa fue la introducción apenas. Ahora, vamos a ver en este corto pasaje 3 cosas que son claves para entenderlo de esa manera. Primero, hay una gran invitación. Segundo, esa invitación viene con una gran promesa. Y tercero, hay un gran Dios ahí. Y yo quiero que veamos esta cosa. Entonces comencemos por la primera, la gran invitación. Dios me invita a pedir, a buscar y a llamar. ¿Sí? La manera como está escrito en el original implica lo que se conoce como un tiempo verbal imperativo presente. No nos vamos a enredar en esos términos lingüísticos, ¿sí? Pero eso es como una orden, es como un mandato que tú lo haces una vez y lo debes continuar haciendo. Así está escrito esa palabra. Por ejemplo, usted podría decir, en todas las clases de la escuela bíblica que asistas, debes ir con tu Biblia. ¿Sí? Eso me indica que yo tengo que hacerlo no solo en la primera clase, sino en cada una de las clases a las que yo asista. ¿Sí? Distinto hubiera sido si yo les digo, para la próxima clase traigan Biblia. Entonces, está escrito en ese imperativo, de modo que aquí el Señor me está llamando a pedir y a seguir pidiendo. A buscar y a seguir buscando. Y a llamar, ahí está bien. Sí. No, lo bajé bien. A llamar y a seguir llamando. ¿Sí? Pero la idea no es que yo tengo que pedir y pedir y seguir pidiendo hasta que me den lo que yo estoy pidiendo. No es que yo debo pedirle a Dios y pedirle y pedirle y pedirle hasta que me lo dé. No, es pedirle a Dios y pedirle toda mi vida. Esa es la invitación. Hasta que yo entre en gloria. Yo debo buscar a Dios y seguirlo buscando todo el tiempo. Yo tengo que llamar a la puerta y seguir llamando todo el tiempo que me resta de vida. Esa es la invitación, ¿sí? Dios nos está diciendo, debes hacerlo por el resto de tu vida. Busca, pide, llama, ¿sí? Eso es muy bueno, es una súper invitación, ¿sí? Extraordinaria. No solamente porque viene de un Dios bueno, sino por lo amplia que es, ¿sí? Imagínense que hoy, en el día de hoy, una persona muy pobre, de un país pobre, puede ser nuestro país o cualquier otro país, recibiera la llamada de parte del presidente de otro país que es muy rico, que le hace una invitación a ir a su país y que se puede servir sin ningún costo de todos los beneficios que ese país le pueda dar. Sírvase de todo lo que usted quiera. Esa persona yo estoy seguro que se sentiría, aparte de bien sorprendida, ¿sí? Muy honrada, ¿sí? Bendecida, alegre. Y esa noticia se regaría por todas partes porque esa persona sabe que por lo menos el fin de sus necesidades físicas llegó. Se acabaron sus necesidades físicas. ¿Y por qué digo esto? Porque la invitación que nosotros tenemos
no ha venido de parte del presidente de un país rico, sino que ha venido de parte del Dios de los cielos. Es una invitación que viene del sustentador del universo, del Dios creador, de quien posee el cielo y la tierra, del Dios soberano, el Dios eterno, el inmortal. Y que nos dice, pidan, busquen y llamen, y yo les voy a responder. ¿Ustedes se imaginan ese llamado? No es de un presidente de una nación rica, es de parte de Dios. Ahora, lo increíble y lamentable, yo no sé, usted aquí toco sus corazones, es que, sí se bajó, ahí ya lo apreté, es este. Es que con toda probabilidad, la llamada de ese presidente de ese país rico, en el día de hoy a cualquiera de nosotros, con una oferta de esas de la que le dije, probablemente nos impresione y nos mueva mucho más a ser gozosos, a ser felices que esta oferta que Dios me está haciendo en esta palabra, ¿sí o no? Yo no sé, aquí yo les hago la reflexión. Imagínense que usted lo llamen a eso, usted se pondría mucho más feliz que esta invitación que Dios nos está haciendo en su palabra. Y esa es la realidad. Y la razón de eso es una sola. Es porque nosotros, al igual que Pedro, cuando estaba allá en Cesarea de Filipo, con frecuencia estamos más pendientes de las cosas de los hombres que de las cosas de Dios. ¿Sí? Por eso es que Cristo lo reprende y le dice en Mateo 16:23, después de que le dice, apártate de mí, Satanás, le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí? Las cosas terrenales. Esas son las que nos llenan los ojos. ¿Sí? Cuando Adán se separó de Dios, su mente quedó entenebrecida y esa mente entenebrecida no piensa bien, pero cree que siempre tiene la razón. Ese es el corazón que nosotros hemos heredado. Es un corazón idólatra que prefiere ídolos antes que a Dios. Pero no se considera idólatra. Antes de venir a Cristo, la voluntad de todo ser humano está esclavizada y profundamente debilitada. Incluso a veces aún después de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ese pecado que aún mora en nosotros. Y aún debido a eso nosotros tendemos a responder con frecuencia con una mejor manera a las ofertas del mundo que a las ofertas de Dios. Esas las encontramos solo en un libro. El mundo nos deslumbra con sus ofertas, ¿sí? Lo que deslumbra a Eva, por ejemplo, es esa fruta que tiene un sueño mentiroso detrás. Vas a tener éxito. Vas a ser como Dios. Lo que le llama la atención a Acán, ¿se acuerdan cuando estaban con Josué tomando toda la tierra prometida? Fue un pedazo de tela muy costoso, un manto babilónico y un lingote de oro, que brilla pues con todo su poder. Y lo que hace que David pierda la cabeza es la anatomía de Betsabé, ¿sí? Eso es increíble, pero esa es la verdad, ¿sí? Ahora, en Cristo, Dios me ofrece no una fruta, Dios me ofrece todo el árbol. Y me dice, yo soy la vid. ¿Sí? En Cristo, Dios me ofrece que puedo volver a acceder a donde Adán había perdido el acceso. Y en Cristo Dios me ofrece no la anatomía de Betsabé, sino un cuerpo glorificado. Entonces, cuando Adán y Eva despiertan a la realidad, ellos descubren que sus sueños eran más bien una pesadilla. Cuando Acán abre los ojos a lo que hizo, se da cuenta de lo que hace, se da cuenta de lo inútil del brillo del oro. Cuando David recobra la razón, él entiende que los placeres temporales de la carne jamás van a poder llenar las necesidades del alma. Y es ante esa realidad que Dios nos invita y nos dice, pidan, busquen y llamen. ¿Sí? Y esa no es la única vez que Dios nos hace esa invitación. Cuando yo voy al libro de Hebreos, vaya al libro de Hebreos conmigo, ¿sí? Y busque
en el capítulo 4, el versículo 16. Y alguien que nos lo lea. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues otra vez al trono de la gracia, con confianza, ¿sí? O sea, la palabra ahí en el original implica acércate con libertad de expresión, acércate con libertad para hablarle a Dios. ¿Sí? Todo lo que está en tu mente, todo lo que está en tu corazón, acércate. Con reverencia, sí. Pero acércate para poder expresarte con libertad, con total libertad delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso lo hizo posible Cristo. De modo que ahora nosotros tenemos una invitación de parte del mismo Cristo, tanto en los evangelios, que luego es reforzado posteriormente en las cartas a la iglesia, con toda libertad, acércate. Esa es la invitación. Eso es lo increíble de esta oferta que Dios nos ha hecho a través de la persona de Jesús. Pero en este texto, no solamente hay una gran invitación, sino que hay una gran promesa. Gran invitación, gran promesa. Y la promesa es, ¿cuál? Se os dará. Hallaréis, se os abrirá, ¿sí? Pastor, y lo que yo pida, se me dará, lo que yo busque, lo hallaré, y a lo que yo llame, ¿se me abrirá siempre? Sí, siempre, siempre, todo el tiempo. La única manera en que esa promesa pudiera no cumplirse es si Dios deja de ser Dios, y eso es imposible. Dios ha hecho una promesa aquí y Él va a mantener esa promesa hasta el último día. Lo que pasa es que tenemos que recordar que cuando vamos a vivir una vida cristiana, ¿sí? A la manera como Dios me ha invitado a vivir mi vida, no es buscando las cosas temporales. Ahí empezamos a pensar distinto, sino las cosas que tienen valor eterno. Y ahí es donde radica el problema de la vida de oración del creyente normalmente, que su interés, su deseo, su búsqueda frecuentemente ha estado centrada en las cosas que tienen un valor efímero, temporal, que se acaban, que se van a quedar aquí, que no me pueden preparar para la próxima vida. Incluso Dios no ha prometido, cosas que Dios ni siquiera ha prometido, pero eso es lo que a mí me atrae. ¿Sí? Se os dará, hallaréis, se os abrirá todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, cuando Cristo me dice aquí, se os dará, no me dice qué es lo que me va a dar. Cuando Cristo me dice aquí, encontraréis, no me dice cómo. Y cuando Cristo me dice aquí, se os abrirá, no me dice cuándo. Pero allí está la invitación, pedid, pedid. Pero como siempre tenemos que entender la palabra desde su contexto, esta invitación tiene condicionantes detrás. Usted lo va a ver. La primera de estas condicionantes, de la cual ya hemos hablado incluso en algunas clases anteriores, es que para yo pedir, yo necesariamente tengo que ser hijo de Dios. Cuando los discípulos vienen donde Jesús para que les enseñe a orar, la oración que de Jesús les da, ¿cómo empieza? Padre nuestro. O sea, yo no puedo decir eso si no soy hijo de Dios. Si yo no he nacido de nuevo, yo soy una criatura de Dios, pero no soy un hijo de Dios. Y si yo no soy un hijo de Dios, yo no hago nada pidiéndole. Porque las promesas que Dios ha hecho son exclusivas para sus hijos. Debemos entender que estas palabras en su sentido primario no son para todo el mundo, están dirigidas exclusivamente a los hijos de Dios. Miren cómo el Señor establece este punto bien claro en el versículo 11. Vuelvan a Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más quién? Vuestro Padre, dice él. ¿Sí? Esa expresión vuestro Padre que está en los cielos es usada y sobre todo aquí en el Sermón del Monte para referirse únicamente a los creyentes. Dios no es el Padre de todo el mundo en el sentido redentor. Esa doctrina, incluso la oí hace poquito de un muy famoso predicador. Esa doctrina que algunos predican hoy de que la paternidad universal de Dios, eso no es bíblico. Eso no encuentra ningún apoyo en las Sagradas Escrituras. Dios es el Padre de los que creen.
pero no es el padre de los incrédulos. Y eso está establecido en el Sermón del Monte todo el tiempo. Vayan a Mateo 5, lo volvemos a tocar. Devuélvanse ahí a Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ¿sí? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí ven? Él no es el Dios de los malos, ni es el Dios de los injustos. Cristo dice aquí a los discípulos, vuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Vaya a Mateo 6, allá adelantico, versículos 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los que no creen, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque ¿quién? Vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, ¿sí? Y en el 31 y 32 de ese capítulo 6, dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, los que no creen, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, ¿sí? Entonces, una y otra vez, el Señor vuelve sobre el mismo punto. Él es vuestro Padre. Él no es el Padre de ellos, los incrédulos. Cuando el Señor dice aquí en Mateo 7, versículo 11, que los receptores de esa promesa tienen a Dios por Padre, está haciendo una clara designación en cuanto a quienes pueden con todo derecho ampararse en esa promesa que está aquí. Lo que pidas se te dará, lo que busques lo hallaréis, y donde llames se te abrirá. ¿Sí? Aquellos, ¿quiénes son? Aquellos que por la fe y el arrepentimiento han sido adoptados en la familia de Dios, y a eso se les dice aquí, pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? La segunda condición de esta invitación, pedir, no es solamente que yo tengo que ser un hijo, ¿sí? Sino que yo pueda entender que la única razón por la que Dios va a concederme cualquier oración que yo pueda hacer, tiene que ver única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Por eso es que Cristo, en esa oración que hace con los apóstoles, cualquier oración que yo pueda hacer tiene que ver única y exclusivamente con los méritos de Cristo. En Juan 14, 13, antes de Cristo partir, cuando está orando con los discípulos, él dice que al pedir debíamos hacerlo en su nombre. Si usted encuentra ahí, dice, todo lo que pidieres a mi Padre, en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Es en mis méritos, está diciendo Cristo. En mis méritos, por mis méritos, y eso es debido a la obra perfecta en su vida y en la cruz. Esa es la única razón. ¿Sí? Por eso, si no es hijo o no es creyente, llamémoslo así, si no es creyente, si pide, no se le va a conceder. Porque la única razón por la cual Dios concede esa petición tiene que ver por los méritos de Cristo en quien esa persona no cree. ¿Sí? Sí queda clara ¿sí? Y por eso, para un incrédulo, la única oración que pudiera ser oída de parte de Dios es la oración del arrepentimiento. Dios, dame arrepentimiento para poder llegar a creer. Sus promesas, si estás fuera del reino, no las puedes tener. Esa es la segunda condición. La primera, tengo que ser hijo. La segunda, yo necesito pedir en el nombre de Cristo, no como una fórmula, ¿no? Diga en nombre de Cristo y ya le va. No, entendiendo lo que eso implica. Y una tercera condición, que no es la última, pero es una tercera condición, de acuerdo con la palabra, es que yo tengo que pedir con fe. Miren lo que Santiago dice en el capítulo 1. Vaya a la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. En el versículo 6 y 7, miren el versículo 6. ¿Ya están ahí? Ok. Dice, pero pida con fe, ¿sí ve? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí ven?
O sea, listo, Santiago, ya entendí. Lo importante es pedir con fe, ¿sí? Porque por lo que me está diciendo hasta ahí es que cuando yo pido sin fe o con poca fe, yo soy un hombre inestable y me muevo de un lado para otro, ¿sí? Y eso no es bueno para la vida. Y Santiago dice, un momentico, es que hay algo más que tiene que ver con su vida de oración. Vaya al versículo 7, que es el que sigue. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Ok, pido sin dudar, y en el siguiente versículo me dice, no piense pues ese hombre que duda y que pide sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Mi fe habla de cómo yo concibo a Dios. Y mi poca fe habla de que yo realmente no confío en ese corazón dadivoso, dador, misericordioso de ese Dios. Y eso es lo que quiere Dios siempre dejar demostrado cada vez que Él responde una oración. Que Él es bueno, que Él es dadivoso, que Él es misericordioso. Y eso es exactamente lo que la falta de fe y la incredulidad ponen en tela de juicio. ¿Cuántas veces leemos en el Evangelio que Cristo dice que se haga conforme a tu fe? ¿Sí? O le dice, mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces tengo que pedir, pero tengo que pedir, ser hijo. Tengo que pedir, pero en los méritos de Cristo. Y tengo que pedir, pero tengo que pedir con fe. Ahora, Dios me ha hecho aquí una oferta, y la oferta que Dios hace es ¿de qué? De sus riquezas en gloria. Pero con frecuencia nosotros vamos donde Dios y le pedimos de las migajas del mundo. Entonces yo me imagino a Dios diciendo esto. Esto es imaginándome esto. ¿Cómo piensas? O sea, ¿cómo se te ocurre que habiéndote yo ofrecido mis riquezas en gloria, tú quieres que yo condescienda y ahora rebaje mi oferta y te dé de las migajas del mundo? Ese es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo se te ocurre pedirme de las migajas del mundo? ¿Sí? Pero eso es lo que hacemos. Les voy a dar una idea, como si Dios comenzara a conversar con nosotros. Aquí hay varias conversaciones con Dios, de nuestras necesidades y cómo nosotros tratamos de llenarlas. Por ejemplo, Dios pudiera decirnos, ¿tú quieres aceptación y aprobación? Yo te la ofrezco en la cruz. Pero tú la quieres del mundo. Y mi reino es cristocéntrico, mi reino no es egocéntrico. Tú quieres compañía, no quieres estar solo, te la ofrezco en mi espíritu. Para moldearte cada vez a mi imagen, pero es que tú quieres que sea el hombre el que elogie tu imagen, tu apariencia. Porque prefieres tu apariencia ante el mundo que mi imagen. Eso es una charla con Dios. ¿Se dan cuenta que lo que son las migajas del mundo versus sus riquezas en gloria? Dios pudiera decir, tú quieres seguridad y está bien, yo reconozco que tú tienes una necesidad de sentirte seguro y yo te ofrezco mi poder. Pero tú prefieres la seguridad del dinero y de la cuenta del banco o la cobertura de las pólizas. Y Dios dice, ¿quieres significado? Yo te lo puedo dar, quiero dártelo. Yo quiero darte significado a través de mis propósitos. Pero tú quieres tus planes antes que los míos. ¿Quieres amor? Nos dice Dios. ¿Necesitas amor? ¿Necesitas sentirte amado? Tienes mi amor. Pero prefieres el abrazo de los hombres antes que el mío. Dios nos está diciendo, mis ofertas son de riquezas en gloria, no de migajas del mundo. ¿Quieres gozo? Ok, yo te ofrezco el gozo. Te lo ofrezco en mi Hijo. Te ofrezco incluso el gozo en medio de la tribulación si lo quieres. Pero tú prefieres buscar la algarabía de los hombres en medio de tus circunstancias antes que celebrar el gozo conmigo. Tú quieres paz en medio de la tormenta, porque has cultivado tormentas, has perdido la paz. Yo te ofrezco esa paz. Es más, mi paz es una paz que ni siquiera alcanzas a entender. Pero tiene que ser en medio de la santidad de tu vida y mi santidad. Pero tú quieres más bien serenidad en medio de tu mundanalidad. Y esas dos cosas no pueden ser. Eso es algo, amados, miren, eso es algo que en nuestros días ha cobrado mucha fuerza. Y eso no puede ser. O sea, no es posible abrazar los valores del mundo y los valores del reino de los cielos al mismo tiempo.
Esos son reinos en conflicto, son reinos que están encontrados, son reinos en guerra permanente. ¿Usted sabía que estamos en una guerra permanente? No hay un valor del reino de los cielos que sea compatible con el reino de los hombres. No hay un valor del mundo que al mismo tiempo sea un valor del reino de Dios. No hay una causa del mundo que también sea una causa del reino de Dios. Jesús dice en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Con Dios no hay zonas grises. Los deseos de la carne, usted lo puede encontrar en Gálatas 5:17, todos se oponen al Espíritu, todos, absolutamente todos. Y los deseos del Espíritu, todos, absolutamente todos, se oponen a la carne. Esas dos cosas no tienen nada en común, solo que coexisten. Viven uno al lado del otro. Y de pronto la carne te atrapa al Espíritu. Hasta que no puedas sino decir, como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él lo va a hacer eventualmente. Entonces fíjense que en todo el Sermón del Monte se ha venido estableciendo el carácter que debe caracterizar a los ciudadanos del reino del mundo. Del reino de Dios, perdón. Se ha venido mostrando cuál es el carácter de las personas que pertenecen al reino de Dios. Y cuando uno ve todo lo que el Sermón del Monte demanda que debemos ser como cristianos, que pobres de espíritu, mansos, sensibles espiritualmente, misericordiosos, pacificadores, puros de corazón, ¿se acuerdan? En las bienaventuranzas. Que nosotros vamos a ser menospreciados por el mundo y vamos a ser perseguidos, siendo la única sal y la única luz que este mundo posee. Que nuestra piedad debe ser superior a la religiosidad externa, hipócrita y formalista de los escribas y fariseos. Que debemos enfrentar la codicia y el afán, ¿se acuerdan? Al manejar las cosas del mundo. Que debemos cuidarnos de no caer en el extremo de tener un espíritu de crítica o en el otro extremo de no discernir entre una persona y otra. Y usted lee todo esto y usted estudia todo esto en el Sermón del Monte y usted puede haber pensado, ¿cómo puedo yo desarrollar esas características en mi vida? ¿Cómo puedo yo mortificar el pecado que aún mora en mí? De modo que yo pueda ser así, manso, humilde, misericordioso, pacificador. ¿Cómo puedo yo rendirle a la ley de Dios la obediencia que Cristo espera de mí? ¿Cómo podré yo mantener a raya esos deseos perversos que se levantan en mi corazón y que me seducen continuamente al mal? ¿Cómo podré yo guardar mi corazón de la hipocresía cuando yo hago misericordia o cuando yo me presento a orar delante de Dios o cuando ayuno? ¿Cómo puedo yo mantener mi corazón alejado de la codicia y alejado del afán del mundo, del afán de la vida? ¿Cómo podré yo guardar un balance apropiado entre tener discernimiento por un lado y no ser tan criticón por el otro? ¿Cómo, Señor? ¿Quién puede ser suficiente para todas estas cosas? Y entonces ahora es que Cristo viene y dice, pide y se te dará. ¿Sí se entiende ahora, hermanos, el contexto de esta frase? Es en el contexto, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este pasaje es el clímax de todo lo que he venido diciendo desde el principio del Sermón del Monte. Y si no tenemos en cuenta eso, pues vamos a terminar aplicando esta promesa de forma inapropiada. Vamos a decir, pero es que el Señor dice que debo pedir, pues voy a pedir y a pedir y a pedir, confiando que Él va a cumplir la promesa. Y eso suena muy bien, pero ¿qué es lo que estás pidiendo? Amados, mire, esta promesa no tiene nada que ver con un carro nuevo, no tiene nada que ver con un crucero por el Caribe, no tiene nada que ver con una casa nueva. Esta promesa no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Vamos a verlo más detenidamente ahora, pero no es de esas cosas que el Señor está hablando en este texto. Es en el contexto de todas las demandas expuestas en el Sermón del Monte que el Señor dice, pidan y se les dará. Vamos para allá, bien adelantada. El Señor está aquí alentando a ese Hijo de Dios que como ustedes y yo nos hemos expuesto, ya llevamos un año, si caen en cuenta, estamos terminando con este estudio de las demandas del Sermón del Monte. Él nos está alentando cuando nosotros entendamos la profunda deficiencia que tenemos en nuestras vidas, ¿sí?
¿Cómo puedo ser manso? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo puedo ser sal y luz en un mundo tan entenebrecido? ¿Cómo puedo librarme del temor al futuro y del afán para poder mantener a raya esa codicia? ¿Cómo? Y Cristo aquí hermosamente nos está diciendo, pide y se te dará. Ahí están los recursos, solo pídelos. El mismo Espíritu Santo que inspiró este pasaje, inspiró a Santiago. Vuelva a Santiago otra vez, ¿sí? Para que él escribiera su carta. En el capítulo 4, dice Santiago, en capítulo 4, creo, no anoté aquí el versículo, cuando él dice, pedís pero no recibís. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Y ese mismo espíritu también inspiró al apóstol Juan para que en la primera carta de Juan, vaya a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15, Juan escribiera esto inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Están ahí? Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí ven? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Imagínense, qué hermoso, ¿sí? Ahora, yo no sé si alguien esté pensando aquí ahora, uy, este era uno de mis pasajes favoritos que yo buscaba cuando tenía alguna necesidad, y ahora este pastor viene y dice que esto no dice lo que yo creía que decía, ¿sí? Perdón que aquí me pasó algo con esto. Ok, listo. Pero miren, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted es una verdadera hija de Dios, esta promesa es gloriosa para usted. Es una promesa gloriosa, ¿sí? Y créame que lo que está enseñando esta promesa es mucho más glorioso que esa primera impresión que usted pudo haber tenido que usted dice. Es una promesa gloriosa. Es una promesa para ti y para mí si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Solo pidamos bien para recibir bien, como dice Juan. ¿Sí? Yo les voy a ilustrar qué es lo que realmente pasa con nosotros normalmente. Suponga, por ejemplo, que usted se va a la biblioteca más grande del mundo. Este ejemplo lo saqué de algún lado. Y allá le dicen, por ejemplo, voy a coger a Paul. Paul. Lo invitan a la biblioteca más grande del mundo, que creo que es la del Congreso de los Estados Unidos. Te puedes llevar el libro que quieras. Es más, te puedes llevar la colección completa de libros que quieras. Te la vamos a regalar. ¿Sí? Y allá hay colecciones muy, muy, muy caras. Y entonces Paul dice, ¿puedo pedir lo que quiera? Lo que quiera. La oferta es muy amplia. Entonces Paul va y le dice a la persona encargada de que lo atienda, ok, entonces ya. Ok, dígame. Y Paul dice, quiero una hamburguesa con papas y Coca-Cola. Sí. Entonces, imagínense, ¿cómo así? Una hamburguesa con papas fritas y Coca-Cola. Y Paul es capaz de decirle a esta persona, ¿cuál es el problema, hermano? Si una hamburguesa con papas y Coca-Cola vale 20,000 pesos, ¿sí? Mientras que la colección que usted me quiere ofrecer, que me quiere regalar, cuesta muchísimo más. Entonces, ¿cuál es el problema? Te van a mirar mal, Paul. ¿Sí? Y te van a decir, Señor, usted no entiende. No es una oferta de comida, es una oferta de libros muy valiosos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios nos ha hecho una oferta muy valiosa. Y nosotros vamos a buscar cosas que no tienen nada que ver con su oferta, con sus promesas.
y que son las migajas del mundo. Cuando podemos pedirle a Él de todo lo que Él ha ofrecido en sus riquezas en gloria, de su riqueza en gloria, ¿sí? Entonces, de eso puedes pedir hasta la saciedad y se os dará de mi riqueza en gloria. Pero tiene que haber una pared entre mi oferta y tu petición, ¿sí? Tienes que mover tu petición para que tu petición se encuentre con mi oferta. O no la vas a obtener. Pedid y se os dará. Ahora entonces yo tengo que preguntarme, entonces, ¿qué es lo que yo he estado pidiendo? Yo no sé, pero tienes que preguntarte eso. Y luego que te preguntes qué es lo que has estado pidiendo, tienes que seguir preguntándote cuáles han sido tus motivaciones al pedir. Porque Santiago dice, no tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal, con malas motivaciones para gastarlo en tus deleites. ¡Wow! Entonces, ¿qué pido? Entonces, ¿cómo pido? ¿Cuándo pido? ¿Para qué pido entonces? ¿Sí? ¿Y qué hago con lo que pido? Yo tengo que preguntarme todo eso. Y cuando yo voy a orarle a Dios, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Porque yo me temo, ¿sí?, que muchas veces en ese tiempo devocional, si usted lo tiene, cuando usted va a orar a primera hora por la mañana con el Señor, a la hora que usted ya ha determinado, dejamos que la carne ore. Y la carne no puede dejarse que ore. Porque la carne nunca ha deseado de las ofertas de Dios. Nunca, nunca la carne ha deseado las ofertas de Dios. La carne nunca ha querido ni nunca ha creído en las promesas de Dios. Y la carne nunca ha disfrutado absolutamente nunca de las dádivas que nuestro buen Dios nos da. ¿Sí? Dios nos dio un espíritu regenerado, nos hizo nacer de nuevo, regenerado, para que con el espíritu regenerado yo pueda tener comunión con Él. El que no ha nacido de nuevo no tiene comunión con Cristo. De modo que el Espíritu es el que tiene que pedir. Dice Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, no a mi carne, de que yo soy hijo. Usted lo puede encontrar ahí en Romanos 8:16. Y es mi espíritu el que tiene que pedir y no mi carne, por Dios. ¿Sí? Y es por eso que entonces pedimos con malas motivaciones para gastarlo en nuestros placeres, como que eso es lo que Santiago dice. El espíritu regenerado no tiene deseo por los placeres del mundo, es la carne. Y eso es lo que Santiago justamente dice, piden y cuando reciben, la carne se lo gasta en sus placeres. ¿Quién pidió entonces? La carne. Y Dios está dispuesto a darme todo lo que tiene que ver con los propósitos para los cuales Él me creó. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Usted se ha leído ese pasaje? Mejor dicho, miren, yo no existía. Dios me concibe en su mente, me crea y me pone aquí y me dice, ok, Rodrigo, comienza a caminar en esta dirección porque aquí hay unas buenas obras que yo preparé de antemano para ti. Eso es lo que está diciendo Dios, ¿sí? Sigue caminando en esa dirección para que camines en ellas, te encuentres con ellas y las lleves a cabo. Y yo comienzo a caminar en esa dirección cuando tengo ese caminar con Cristo, pero a mitad del camino, ay, pero yo no quiero eso. Yo quiero es esto. Y comienzo a caminar en otra dirección. Y Dios dice, yo no te creé para eso. Y como yo tengo un corazón terco, digo, Señor, pero es que ¿por qué no puede ser como yo quiero? ¿Sí? Porque quien me creó, quien me formó, quien me concibió, me dio una vida para yo llenar un propósito. ¿Usted sabía eso? Camina en esa dirección porque tú fuiste creado para hacer buenas obras que ya estaban previamente preparadas. Entonces, ese camino donde tú vas a entrar y a caminar de esas obras que ya están preparadas, pide de ahí y se te dará. ¿Sí? Todo lo que tú requieras para hacer esas buenas obras se te va a dar. Todo, absolutamente todo. Pero lo que tenga que ver con ese propósito. Señor, ¿y lo demás? Seguimos pidiéndole, ¿no? Tendrá que esperar. ¿Hasta cuándo, Señor? Puede ser hasta siempre si nunca fue parte del plan. Hermanos, mire, el mundo, sus ofertas, sus valores, mi carne, Satanás,
nos tienen tan confundidos, tienen tan confundida la iglesia, ¿sí? Que la iglesia de Dios hoy en día muchas veces no sabe lo que quiere. Y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que anda buscando y entonces no sabe qué pedir, ni cómo pedir. Y se vive hundiendo en el lodo cenagoso, como dice la palabra. Por eso, miren lo que dice en el Salmo 40. Váyanse al Salmo 40, versículos 1 al 4. Es un llamado de Dios a lo que debemos hacer en ese llamado hacia Él, como iglesia. Efesios 2:10. Miren lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? Tenemos que dejar esa vieja naturaleza y lucir como el hombre o la mujer nuevos que Dios ha revestido. ¿Sí? Tiene que haber, yo le digo eso al pastor muchas veces, tiene que notarse. Tiene que haber una clara distinción, tanto interna como externa, entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre la mujer vieja y la mujer nueva, que hable de la obra de Cristo en su vida. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, listo, ya sé entonces qué tengo que pedir. Tengo que pedir conforme a sus promesas, bingo. Y se te dará, de acuerdo con sus riquezas en gloria. Pero además de pedir, dice, buscad y llamad, o sea, nos quedan 2 acciones todavía. ¿Cómo busco? Lo primero que tengo que tener en cuenta antes de buscar es que yo tengo que arreglar mi corazón, tengo que organizar mi corazón, ¿sí? Porque un corazón dividido, escúcheme bien esto, un corazón dividido tiene una búsqueda dividida. Entonces yo quiero un poco de Dios, pero pastor, un poquito del mundo, ¿sí? Ese es el hombre que Santiago dice que es inestable y que no crea que va a recibir nada de Dios. ¿Sí? Todo está en nuestro corazón. Porque el corazón rebelde tiene una búsqueda consumista. Dios, dame, dame, dame. Sí, pero da también. No, dame, dame, Señor. ¿Sí? El corazón egoísta tiene una búsqueda interesada. ¿Sí? La oferta abierta de Dios de pedir y buscar no es para un corazón egoísta, es para el corazón rendido a sus propósitos. Es para una vida de servicio a sus propósitos. Esa es la realidad delante de Dios, ¿sí? Dios me dice a mí y me dice, oye, tú tienes una sola búsqueda y es el reino de los cielos. Busca, ¿sí? Entonces, ¿cómo busco? Y Dios dice, ya te lo revelé. Hace mucho tiempo, y está bien claro que no necesitas ninguna exégesis, ninguna hermenéutica, no tienes que ir a un seminario bíblico, no tienes que tener más de 10 años en tu vida de fe para saber que ya te revelé cómo es que me vas a buscar. Lo único que tienes que saber es leer. Y prácticamente con eso y un poquito más podrías entender esto. ¿Qué cosa, Señor? Que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. O sea que un corazón dividido un poquito contigo y un poquito del mundo no te puedo encontrar. No me vas a encontrar. Y con un corazón egoísta tampoco. Y si tengo un corazón rebelde, ¿no te puedo encontrar? No. Cuando me busques de todo corazón, yo te prometo que me dejo encontrar, dice la Nueva Traducción Viviente, porque voy a salir a tu encuentro y tú te vas a encontrar conmigo y va a ser muy fácil que te encuentres conmigo. Dios no quiere ser buscado desesperadamente, intensamente cuando tengo problemas, para luego ser olvidado cuando el problema se va. Y es así como pasa muchas veces, ¿sí o no? Perdí el trabajo, al otro día aumenta mi tiempo de oración. Incluso ayuno por primera vez. Ve, ¿cómo es que es el ayuno? Sí.
Miren, hermano, yo sé, le dicen a ustedes, hermanos, yo sé que usted es un cristiano y a usted no le gusta el juego, pero venga, yo le regalo este chontico para que, sí, que compré y quién sabe, de pronto Dios lo bendice por ahí. Entonces no es sino que te llegaras a sacar ese número ganador, te llegue una buena plática y al otro día empieza a bajar la intensidad de la oración. Porque lo que causó el aumento de la intensidad de tu oración fue una necesidad. Que hasta un billete te lo puede suplir. Por lo tanto, mi búsqueda no era de Dios, era de ingresos. ¿Sí? Estoy tocando corazones, como el mío. Si me lo da Dios, o me lo da un billete de la lotería, o me lo da un nuevo trabajo, da lo mismo. Lo que necesitaba era el ingreso. Y eso es lo que los hombres hemos hecho. Me enfermé, o se enfermó mi mamá, o se enfermó mi hijo. A orar y ayunar, papá. Se sanó mi mamá, se sanó mi hijo, me sané yo. Bye, Dios. Lo que andaba buscando era salud, no al Señor. Y ya llegó la salud. Nos vemos en la próxima crisis, Señor. Cristo sabe eso, que eso está en el corazón del hombre, ¿sí? Y Él se irrita con eso, delante de una multitud. Escúchenlo en Juan, vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 6, cómo Jesús trata esto. Juan, capítulo 6, versículo 26. Alguien que nos lo lea. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Sí? Me buscáis no porque viste las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. ¿Sí? O sea, no es por mis milagros que ustedes, si yo les muestro ese milagro, ustedes podrían decir, caramba, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es Dios. ¿Sí? Pero no es por eso, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿Sí? Lo de ustedes es un apetito carnal, tan carnal que no es sino que se le acabe el pan y ustedes vuelven acá. Se saciaron. ¿Sí? Ustedes se han preguntado por qué Cristo, con el poder de darle comida a toda esa gente todos los días, que pudo haber puesto una panadería en Jerusalén gratis, ¿sí? ¿Por qué Él no lo hizo? Porque Él solamente se limitó a darles comida 2 días y jamás lo volvió a hacer. Por esto. ¿Están en Juan 6? Miren lo que dice en Juan 6, 27, en el siguiente versículo. Leamos el 27. Alguien que lo lea en voz alta. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios Padre. O sea, trabajad es, eso es lo que yo quiero que ustedes me pidan, el pan de vida eterna, la comida que a vida eterna permanece, porque el que señaló Dios, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, no me pidas primero de ese pan terrenal, pídeme del otro y yo te voy a dar del primero. ¿Sí? En esencia, ¿cuál es el mandato? Eso lo hablamos en una clase anterior. Buscad el reino de Dios primero y todas las demás cosas se os darán por añadidura. ¿Sí? Tenemos una búsqueda, amados, como hijos de Dios, el reino de Dios. Eso es lo que nos llama a buscar Dios. Las cosas del reino de los hombres que tú necesitas, alimento, ropa, educación, eso le pertenece al reino de los hombres. Y Dios nos está diciendo en cierta manera, no me lo pidas, yo te lo voy a dar, eso es añadidura. ¿Sí? Yo lo que quiero es que busquen el reino del cielo. Lo otro te lo agrego. En esencia eso es. No es que no lo pidas, pero si no lo pides, pero buscas el reino, igual lo vas a tener. ¿Sí ven esa oferta? ¿Sí? Esa es su promesa. Las cosas que son necesarias para esta vida, Él me las va a dar. Pero yo tengo que enfocarme en su reino. Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Sí? Pedid y buscad. Y ahora es la tercera invitación. Llamad y se os abrirá.
¿sí? Algunos piensan que Cristo está hablando aquí como de puertas que son las diferentes oportunidades y circunstancias de la vida que pueden ir desde un trabajo o lo que sea y que Dios puede abrir. Y yo no digo que no sea así, pero yo creo que es más bien, eso podría ser más bien una aplicación que la interpretación directa de lo que Cristo está diciendo aquí. Pero estoy de acuerdo que la vida tiene puertas que están cerradas y que solo Dios puede abrir. Y hay puertas que Dios le ha puesto seguro para que nadie las abra. Aunque yo a veces le doy y le doy y le doy a esa puerta a ver si la abro como sea, ¿sí? Sin saber que lo que viene de allí adentro me puede destruir. Y Dios no la deja abrir. Pero la puerta que Dios permite abrir es la puerta que a mí me va a bendecir, ¿sí? Y yo creo personalmente que esa puerta, a mí, que se me está llamando a tocar, es Cristo, ¿sí? Él lo dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Toca la puerta de Cristo todo el tiempo. Él te va a abrir. Y cuando Él te abra vas a descubrir todas las bendiciones que hay detrás de esa puerta que estaba cerrada, ¿sí? Yo creo que esa es la interpretación directa. ¿Y por qué lo creo? Porque cuando Cristo me dice, pedid, ¿a quién le voy a pedir? A Dios. Cuando Él me dice buscad, ¿a quién voy a buscar? Al reino, a su reino. Y ahora Él dice llamado, tocad. ¿A quién le voy a tocar? A Cristo. Las otras cosas son aplicaciones. Esas puertas que solo Cristo abre y nadie cierra, y puertas que Él cierra y nadie abre. Él es soberano, Él las abre y las cierra. Eso es cierto. Pero yo creo aquí que la puerta que yo tengo que tocar todo el tiempo es a Cristo mismo, ¿sí? Entonces ya vimos uno, la invitación. Ya vimos con la invitación, dos, la promesa. Ahora nos queda una cosa, el gran Dios. Versículos 9 al 11. Dice así, versículos 9 al 11 de Mateo 7. Vuelve otra vez. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bingo. Ese es el cierre de la enseñanza, esa es la razón de la enseñanza. Lo que Cristo está diciéndonos aquí es, dejen de pensar y de pedir como simples mortales criaturas que no conocen a su Padre. Dejen de revelar esa condición del corazón. Miren, el ladrón juzga por su condición. Ustedes me están juzgando como si yo tuviera ese mismo corazón que ustedes tienen. Y así no es. Es más, si tú como padre sabes dar cosas buenas a tus hijos, y si tú te preocupas por ellos, y si tú llenas sus necesidades, y te duele lo que a ellos les duele, y tienes un corazón malo, ¿cómo crees que es el corazón de tu padre para no hacer mucho más de lo que tú haces por sus propios hijos? ¿Sí? Esa es la razón de la invitación. ¿Cuál? El corazón dadivoso, misericordioso y dador de Dios. Esa es la razón de la promesa, ¿sí? Pedid porque Dios es bueno. Buscad porque Dios tiene compasión. Llamado, tocad porque Dios quiere abrirte. Esa es la razón de la invitación. ¿Y de dónde me quiere dar Dios? De todas sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios dador y tienes que conocerlo de esa manera, ¿sí? Y eso es importante porque muchas veces cuando la oración no está llegando, surge en la mente de los hijos de Dios ese cuestionamiento hacia Dios. No entiendo a Dios. Dios no me escucha. Dios me abandonó, ¿sí? Cuando Dios nos ha dicho, óyeme esto, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te dejaré. ¿Sí? Pero ante la no respuesta de la oración, uno de los cuestionamientos es, ¿me dejó Dios? Y no es así, porque para Dios dejarte, Él tendría que faltar a su promesa. Y para Él faltar a su promesa, Él tiene que dejar de ser Dios y eso es imposible. Entonces, cuando pasen cosas y yo estoy pidiendo y no recibiendo y estoy buscando y no estoy encontrando y estoy llamando y nadie me abre, ya el cuestionamiento sé que no puede ir hacia arriba. Ya aprendimos que es hacia abajo. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo estoy buscando? ¿Cómo estaba mi corazón al buscar? ¿Cómo eso es tu motivación? Porque si hay algo que yo sé es que a Dios se deleita en dar, ¿sí?
Vaya a Santiago al capítulo 1 otra vez, porque tenemos que tener claro esto. Santiago capítulo 1, versículo 17. Búsquelo en su Biblia. Alguien que nos lo lea. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, lo que Él prometió ayer, Él lo promete igual hoy y lo hará mañana. No hay cambio, no hay sombra de variación. No hay una parte de Dios que es buena, otra que no es tan buena y otra que es mala. No, Él es bueno, completamente bueno de principio a fin, dador, misericordioso y fiel. ¿Sí? Su carácter es la base de la invitación. Su benevolencia es la razón de sus promesas. Dios es tan bueno, miren, que incluso Él extiende su bendición hasta el impío. Cuando hace caer lluvia sobre buenos y malos. Y cuando hace salir el sol sobre creyentes y sobre incrédulos. ¿Sí? Dios es tan bueno que cuando yo soy infiel, Él permanece fiel. O sea, Dios no me ha hecho a mí promesas porque es que yo soy tan bueno. Dios me ha hecho promesas porque Él es bueno. ¿Sí? Y yo no recibo sus promesas porque es que yo me he portado bien, aunque yo tengo que portarme bien. ¿Sí? Yo recibo sus promesas porque Dios es un Dios dadivoso, misericordioso, dador, y en su bondad Él hace llover de sus promesas. ¿Sí? Pastor, pero yo tengo que portarme bien obligatoriamente. Claro que tienes que portarte bien. Pero después de que te portes bien, no has ganado nada para que seas merecedor de esas promesas. Porque a lo máximo que puedes llegar, si cumples con todo y lo haces todo bien, es a ser un siervo inútil. Léalo en Lucas 17:10, cómo Dios lo trata. El mismo Jesús dice, si cumples con todo, a lo más que puedes llegar es a siervo inútil. O sea que ni para eso calificamos, porque nadie lo ha hecho todo bien. Porque cuando hagas tus mejores obras, todavía son como trapos de inmundicia. De modo que las promesas, tú y yo las recibimos por su gran corazón, dadivoso y fiel. ¿Se acuerdan cuando Moisés quería conocer más de Dios y después de hablar con Dios cara a cara, porque Dios dice que él hablaba con él cara a cara, le dice, Dios, muéstrame tu gloria? ¿Se acuerdan? Muéstrame tu rostro. Es que yo quiero más, Señor. No estoy satisfecho con eso. Entonces, ok, Moisés, te voy a poner en el monte, hay una peña, en una rendijita de la peña, yo voy a pasar y te voy a cubrir, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Y él dice ahí en un antropomorfismo que le deja ver sus espaldas, ¿sí? ¿Recuerdan con qué palabras se identificó Dios delante de Moisés? Váyase a Éxodo 34. Para que entendamos este gran Dios. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Este es Jehová hablando. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés, esto es lo que yo quiero que tú recuerdes. ¿Quieres conocerme? Yo soy un Dios clemente. Yo soy un Dios compasivo y misericordioso y lento para la ira. Yo perdono la transgresión. Yo perdono el pecado. Dios le está diciendo eso. Yo perdono la iniquidad. Obvio, no voy a dejar impune al culpable. Eso es verdad. Y es cierto que yo voy a visitar la maldad de los padres hasta la cuarta generación. Pero antes que eso, Moisés, recuérdale a mi pueblo que yo soy un Dios lento para la ira, que soy compasivo, misericordioso, clemente, perdonador. Mi gloria es perdonar. Eso le dice a Moisés. A ese Dios es que yo estoy siendo invitado a pedirle, a buscarlo y a llamarlo. ¿Sí? Abraham, estamos estudiando a Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan que él estaba conociendo a Dios apenas? Y Dios le dice, voy a quemar a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le dice, sí, Señor, ¿verdad? O sea que tú vas a quemar al culpable y al justo de la misma forma. Abraham, tú no sabes lo que acabas de decir. Estoy parafraseando el capítulo. Acabas de acusar a Dios de injusto, Abraham. Acabas de juzgar a Dios de que Él se atreve a quemar al mismo tiempo al inocente y al culpable. Perdiste la cabeza, Abraham. Pero déjame enseñarte. ¿Qué quieres, Abraham? Señor,
si encuentro 50 justos, ¿perdonarás a Sodoma y a Gomorra? Claro, Abraham. Es que tú no conoces mi corazón. Yo soy un Dios perdonador. Y sale Abraham y vuelve al rato y dice, ¿y 45? Igual los perdono. ¿30? Claro que sí. ¿20? ¿10? Uno, Abraham. Encuéntrame uno y por ese uno los perdono. Abraham no conoce mi corazón. Clemente, compasivo. Pues no hubo uno. Por eso esa oración no fue contestada. Juan y Jacobo vienen donde nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una petición, Señor, solo una. Estos que están aquí, esos te pueden pedir un montón, pero nosotros venimos a pedirte unita nomás, solo una. Cuando tú vengas en tu reino, ¿tú crees que es posible que yo me siente al lado derecho y que mi hermano se siente al lado izquierdo? Eso es hambre de poder, eso son las migajas del mundo. Sedientos por el poder, por la influencia, por la fama, por el nombre. No es posible. Ya sabemos entonces por qué esa oración no fue respondida. ¿Y qué tal la incredulidad de los hermanos de Jesús que no creían en él? Le dicen, si tú eres el Mesías, o sea, sus hermanos que lo vieron crecer sin nunca haber ofendido a nadie, ni a padre, ni a madre, ni a hermano, ni a nadie, ni al vecino, ni a nada. Viendo que lo vieron hacer todo bien, perfectamente bien. En Juan 7, 4, 6 le dicen, si tú eres el Mesías, ve y preséntate. Y Jesús les dice, para ustedes cualquier hora es la hora, pero mi hora no ha llegado. Porque las cosas no se dan en el reino de Dios conforme al calendario de los hombres, sino al calendario de Dios. Y como ustedes no tienen en su mente sino las cosas de los hombres, sino las cosas de Dios, por eso piensan de esa manera y piden de esa manera y buscan de esa manera y llaman de esa manera. Hermanos, miren, Dios que dio a su Hijo lo mejor que Él tenía, a su unigénito, el Dios que entregó a su unigénito, Él no tenía otro. Por gente rebelde como tú y como yo, ¿qué no nos va a dar? ¿Cómo se va a rehusar ahora que tú eres su hijo? Por el amor de Dios, no pensemos así. Pastor, pero es que yo creo que Dios no me ha dado todo lo que he pedido. Seguramente porque si te lo da, te destruye. O te autodestruye, mejor dicho. ¿Sí? Eso es lo peor, que el hombre vive pidiendo cosas con las cuales él se autodestruye. Y Dios dice, no, confía en mi corazón bondadoso que solamente sabe darte cosas buenas. ¿Sí? Y las que me piden muchas veces no son buenas. Para tu carne tal vez sí, pero no para tu espíritu. Y la carne no me interesa. Esa irá al cementerio y se va a corromper, se va a pudrir. Tu espíritu es el que yo he regenerado. Tu cuerpo no está, tu cuerpo me interesa cuando yo esté listo para glorificarlo. Es cuando verdaderamente va a servir para algo. Ahora mismo, tu cuerpo está atrapado con pecados que moran en sus miembros, dice Pablo en Romanos. Tú tienes un Dios, amado, que te dice, acercaos con confianza al trono de la gracia. Pidan de mis promesas, busquen mi reino y toquen mi puerta. De resto no más. ¿Sí? Definitivamente la razón por la cual nosotros no vivimos como debemos vivir es porque no hemos pedido como debíamos pedir. Es porque no hemos buscado como debíamos buscar y es porque no hemos llamado como deberíamos llamar. ¿Cómo? Jeremías 29, 12 al 13. Buscadme de todo corazón y yo me dejo encontrar. ¿Sí? Entonces, hermanos, no hay razón para esperar subir al cielo, habiendo estado muertos de hambre aquí, pasando por delante de todo un banquete de gracias espirituales que Dios nos ofrece en su palabra, que son reales, que nos va a dar todo el tiempo, disponibles para nosotros, con solo pedirlas de este lado de la gloria. ¿Sí? Con solo pedirlas. Nuestro Rey de los cielos nos está ordenando, vengan, pídanme y se les dará. ¿Sí? Y esta promesa fue dirigida inicialmente para los hijos de Dios. Para ellos es la promesa contenida en este texto. Pero lo increíble es que eso no es todo lo que la Biblia promete. Mire lo que dice Isaías 55:1. Váyase a Isaías 55:1 y miren lo increíble de esto. ¿Ya están ahí? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero.
y sin precio vino y leche. ¿Saben por qué dice que es una compra sin dinero? Porque lo que se ofrece aquí, aunque es gratis, no es barato. Es muy costoso. Es tan costoso que el Hijo de Dios tuvo que encarnarse, tuvo que morir en la cruz, tuvo que morir como un criminal, resucitar al tercer día y ascender a los cielos y sentarse a la diestra del trono de Dios para poderlo obtener. Para que nosotros lo podamos obtener. Entonces, amados, si Dios en su misericordia te ha permitido esta mañana sentir la sed y el hambre de tu alma por sus promesas, no te quedes allí sediento y hambriento. No te quedes allí. La Biblia dice en el cierre de toda la revelación en Apocalipsis 22:17, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la conclusión y la condición. El que quiera, si lo quieres, tómalo, que la invitación viene de parte de Dios, ¿sí? Y busquemos a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, qué gloriosa es tu palabra, Señor. Qué gloriosa y maravillosa es la promesa que nosotros hemos estudiado hoy de parte de ti, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces estamos hambrientos y sedientos delante de ti, muriendo de sed a la orilla de un manantial y muriendo de hambre a la orilla de un banquete, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido paciente con nosotros. Padre, permite que cada uno de los hijos tuyos que está reunido en este lugar hoy pueda aferrarse a esta promesa, Señor. Y que ninguno siga más languideciendo delante de ti. Pero Padre, también te imploramos, si alguien aquí en esta mañana quizá esté cerca del reino, pero no dentro de él. Te imploramos, Señor, para que tú obres en ese corazón. Que pongas una sed tan intensa que lo mueva eficazmente a buscar del agua de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él la abrió cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Dios, en esta mañana. Y anímanos más, Dios, en esta mañana, para seguir escuchando tu palabra ahora en el servicio del culto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.